La muerte de Gualberto Castro como nunca te la contaron. El título impacta, pero aquí no es anzuelo vacío, es la puerta a un relato completo donde la cronología artística convive con los claroscuros de la vida privada, con los aciertos públicos y los silencios calculados, con los aplausos en foros repletos y las madrugadas de ensayo, con la euforia televisiva y el desgaste íntimo. Gualberto Castro fue una de las voces más singulares del repertorio romántico hispano: afinación milimétrica, fraseo de escuela, oído formado en armonías complejas y un instinto natural para sostener el interés de una sala sin recurrir al exceso. Pero esa biografía impecable se escribió, como casi todas las grandes biografías, entre dudas, decisiones arriesgadas, rumores persistentes y un cierre que el público conoció a golpe de noticia. Este documental levanta esa historia por capítulos, siguiendo el hilo de su infancia, su formación, la etapa coral con los hermanos Castro, el salto al riesgo como solista, la consolidación en pantallas y festivales, y el tramo de madurez donde el cuerpo empezó a pasar factura. Al final, nos detendremos con calma en la muerte, no para recrearnos en el dolor, sino para comprender su contexto humano, médico y simbólico. Gualberto fue, a la vez, producto y artesano de su tiempo. Nació en una época en que la radio era reina, los tríos eran universidad y la televisión, un escenario en expansión. Aprendió a cantar escuchando y cantando, la forma más antigua y más efectiva de adquirir un oficio. Se profesionalizó afinando en conjunto, la forja más dura, y desarrolló una personalidad escénica que dialogaba con su época sin clonarla. Su voz no pretendía empujar paredes, prefería recorrerlas, encontrar la resonancia útil y dejar que la música hiciera el resto. Esa ética de interpretación fue su sello, y también su blindaje frente a los cambios de moda que tantas carreras se llevaron por delante. En esta primera parte recorreremos su arranque de vida y oficio, la escuela coral que lo hizo distinto, el vértigo del primer gran quiebre, abandonar la comodidad de un grupo exitoso, y el tramo donde la televisión se volvió caja de resonancia y, al mismo tiempo, espejo implacable. Nos asomaremos, además, a los primeros rumores que acompañan a cualquier figura que se niega a vivir a micrófono abierto: romances atribuidos, carácter difícil, exigencia llevada al adjetivo implacable. Lo haremos con respeto, sin convertir su trayectoria en tribunal de chismes, pero entendiendo que lo que circula en el rumor, aun cuando no se puede probar, revela algo del lugar que ocupa un artista en la imaginación pública. El relato avanza con un principio de honestidad. El éxito de Gualberto no fue accidente ni fruto de un golpe único de fortuna. Fue, sobre todo, trabajo sostenido, decisiones de repertorio pensadas, una relación muy seria con el ensayo, y una intuición infalible para leer salas y cámaras. Cada capítulo que sigue explicará ese método y esa sensibilidad, porque entenderlos resulta clave para comprender cómo llegó a sus últimas décadas con prestigio, aunque con menos escaparate, y por qué su muerte, cuando ocurrió, no fue solo una noticia, fue el cierre de un ciclo para quienes vivieron la música romántica como banda sonora de su propia biografía. Y, como toda crónica honesta, esta no idealiza. Junto a los méritos, miraremos límites y tropiezos. Junto a la ovación, el cansancio. Junto a la imagen de figura elegante, la factura que paga el organismo cuando el calendario se instala. Porque la muerte como nunca te la contaron no es una frase grandilocuente. Es el desenlace que solo se entiende si primero se ha contado con detalle la vida. Infancia, ciudad y primeros sonidos, raíces de una voz. Gualberto Castro llegó al mundo en la Ciudad de México en una familia donde la música no era un lujo, sino una práctica cotidiana. Aquellos hogares donde cantar no era acto solemne sino hábito, suelen producir, sin saberlo, una especie de educación emocional y auditiva. Se entrena el oído para distinguir alturas. Se aprende la cadencia natural del habla que después se convertirá en fraseo, y se pierde, desde temprano, el miedo a la exposición. No había conservatorio en los orígenes de Gualberto, pero sí ese entorno que acostumbraba al niño a escuchar con atención y a responder con la voz, como si cantar fuera una extensión natural de hablar. La Ciudad de México que lo formó sonaba a radio encendida. En los patios, en los comercios, en las salas, un aparato sintonizado era parte del mobiliario. Por esas bocinas se colaban boleros cubanos, rancheras mexicanas, tangos argentinos y estándares americanos. Ese flujo de repertorio dejó una huella que más tarde se notaría en sus selecciones de canciones. Gualberto no fue un intérprete de nicho. Aunque su casa fuera la balada romántica y el bolero,
Su oído se había alimentado de diversidad y eso moldeó su flexibilidad para ajustar el color de la voz según el acento de cada subgénero. La escuela real ocurrió en paralelo, reuniones familiares donde a los más chicos se les pedía que se avienten una, serenatas de barrio donde el grupo de amigos repetía estribillos hasta que la afinación se acomodaba sola, y tardes enteras frente a la radio, memorizando letras y alturas, hasta lograr reproducirlas con la organicidad de quien, sin notación ni técnica formal, internaliza el material musical por repetición y deseo. Esa es la vieja didáctica popular, se aprende diciendo y haciendo. No hay diploma, pero hay verdadera competencia. Ya adolescente, Gualberto integró dúos y pequeños conjuntos, el taller natural de la polifonía. Cantar con otros obliga a escuchar por encima del propio sonido, a sentar terceras, sostener quintas, abrir acordes con voces intermedias, algo que décadas más tarde, ya como solista, se notaría en su afinación sólida y en su rara capacidad para no perder el centro aun cuando la orquesta cambiaba de color o el micrófono jugaba con la acústica de la sala. Ese entrenamiento coral es capital técnico y, a la vez, carácter, enseña paciencia, negociación y ese ritmo de trabajo donde el lucimiento individual no sirve si desarma el conjunto. En los oficios chicos de la adolescencia, desde chamas de medio tiempo hasta horas largas en estudios de radio como corista de ocasión, también se forjó un reflejo, la puntualidad. El mundo del directo y la producción no perdona la impuntualidad. Llegar a tiempo, escuchar la indicación entera, cumplir la entrada y salir sin atropellar al compañero construyen una reputación. No es carisma, es oficio. Y ese oficio, en un medio inestable, fue una especie de seguro de vida. A Gualberto se le llamaba porque cumplía. La familia, finalmente, jugó un papel menos visible pero esencial. Contuvo cuando el camino parecía incierto y celebró sin triunfalismo cuando los primeros pagos llegaron. No es un detalle menor. Los entornos que no patologizan la vocación artística y que no confunden el primer aplauso con el destino ayudan a quienes inician a sostenerse en el tramo más árido. Gualberto creció con esa mezcla de afecto y realidad, y ese suele ser el mejor punto de partida. Los hermanos Castro, Universidad de Armonía, Escuela de Escenario. La etapa con los hermanos Castro fue más que un capítulo, fue universidad. Integrar un conjunto que trabaja con armonías cerradas, entradas precisas y balances milimétricos convierte cada ensayo en clase y cada función en examen. En esa dinámica, la voz deja de ser un vehículo de lucimiento para convertirse en un instrumento dentro de un arreglo. Se pule el vibrato para que no invada a la voz hermana, se regula el volumen para no enturbiar la nota del otro, se aprende a abrir la boca no para sonar más, sino para articular mejor. Ese entrenamiento deja cicatriz benigna, la del control. El repertorio del grupo exigía versatilidad. En una misma noche se viajaba del bolero clásico al estándar norteamericano, del vals a la balada moderna. La adaptación no era solo de idioma o acento, implicaba cambiar el peso de la frase, ubicar la sílaba tónica con otra intención, ajustar el swing en la base rítmica para que la canción caminara. Gualberto se volvió, así, un intérprete que piensa lo que canta. No se trata de sentir sin brújula, sino de comprender el engranaje musical para que el sentimiento se apoye en una estructura. La vida en grupo también impuso una ética laboral. Los hermanos Castro eran, y debían ser, fiables. Llegar con repertorio memorizado, cuidar la imagen, respetar la agenda, aceptar con profesionalismo los foros pequeños y los foros grandes. La fama, cuando llegó, no abolió el método, lo reforzó. Y ese método, la repetición hasta la naturalidad, forjó la memoria muscular que más tarde permitiría a Gualberto, ya solista, sostener programas largos con seguridad y sin gasto innecesario de aire. En escena se aprendía algo que no enseña ningún libro, leer la sala. Conjunto y público entraban en sintonía cuando el tempo respiraba igual. Si el teatro pedía intimidad, se bajaba el volumen sin perder energía, si la noche reclamaba brío, se adelantaba el pulso sin atropellar la dicción. Ese diálogo con la audiencia, tan intangible como real, se volvió una segunda naturaleza. Años después, frente a cámaras o grandes orquestas, esa misma facultad de ajuste fino sería clave. El roce internacional, viajes, contratos, temporadas, aportó otro elemento: comparar estándares. No solo se trataba de ver cómo se cantaba en otros países, también de observar cómo se producía, cómo se sonorizaba, cómo se iluminaba.
Esa exposición a otras profesionalidades amplió el horizonte y elevó el listón de lo que Gualberto consideraba correcto en un show: monitoreo decente, ensayo suficiente, repertorio bien secuenciado. No es pedantería, es una noción de calidad. Finalmente, cantar hombro con familiares y compañeros de ruta templó el carácter. La democracia interna de un grupo exige ceder, convencer, argumentar. Gualberto aprendió ahí la firmeza sin estruendo, sostener una idea con razones musicales, no con volumen. Ese músculo, ya maduro, sería muy útil cuando tocara negociar arreglos, productores y directores orquestales en su etapa en solitario. El salto al vacío, del resguardo del grupo al riesgo del solista. Separarse de un conjunto exitoso nunca es decisión neutra. A finales de los 60, con los hermanos Castro aún en alto, Gualberto eligió apartarse del abrigo coral. El movimiento obedecía a una intuición clara. Su timbre, su forma de decir y su presencia podían sostener un espectáculo completo sin andamiaje polifónico. No se trataba de renegar de su escuela, sino de ponerla a prueba en el territorio más expuesto, la primera fila, solo frente al público. El inicio no tuvo alfombra roja. Hubo dudas críticas y recelo de programadores que miraban con cautela a quien, hasta ayer, había sido parte de un sonido. Los primeros contratos como solista exigieron redoblar la apuesta, preparar repertorios que mostraran rango, del bolero de línea a la balada más contemporánea, organizar ensayos con orquesta reducida y luego con formaciones amplias, y administrar la voz para conducir una noche entera sin el relevo que da el formato de grupo. El estudio, entre tanto, se volvió laboratorio. Gualberto grabó discos donde probó combinaciones de arreglos orquestales, secciones rítmicas más presentes y pianos con rol protagónico. El objetivo no era modernizar por modernizar, sino encontrar la matriz de su sonido solista, una mezcla de elegancia clásica y disponibilidad al pulso de los 70. Aquellas placas, escuchadas hoy, muestran un rasgo que sería constante: el respeto escrupuloso por la dicción y el cuidado de la línea melódica, aun cuando la producción incorporaba texturas en boga. La confirmación pública llegaría en 1975 con su participación en el Festival OTI interpretando La Felicidad. Más allá del resultado competitivo, ese momento fijó en el imaginario la imagen de un solista con entidad propia. La cámara quería su rostro, la sala le respondía, y la canción, con traje de arreglo elegante, le quedaba como un guante. La OTI funcionó como escaparate continental. Las programaciones de televisión y radio de varios países empezaron a buscar su nombre, y las giras comenzaron a ensancharse. Ese periodo consagratorio no lo eximió de decisiones arduas. Tocaba elegir equipo de trabajo, director musical, arreglistas de confianza, y construir una red estable que permitiese sostener el estándar. La exigencia, ya notable en la etapa coral, se hizo más visible. Entradas que debían respirar con la palabra, tempi que no se negociaban con la prisa del productor de turno, y un repertorio que debía servir al cantante, no a la moda. En ese pulso cotidiano se fue tallando el contorno definitivo del Gualberto solista. Y hubo, por supuesto, el aprendizaje íntimo del escenario en soledad, la responsabilidad de sostener la tensión entre canción y canción, de hablar lo justo, de bromear sin diluir la atmósfera, de dejar que la música cargara el peso y que el intérprete administrara la energía. Ese dominio de la curva emocional de un concierto fue, quizá, su mayor fortaleza como solista. Televisión, pantalla, conducción y el oficio de saber estar. La televisión de los 70 y 80 fue para Gualberto un megáfono y un espejo. Un megáfono porque multiplicó su alcance: programas de variedades, emisiones nocturnas, especiales musicales y festivales con audiencias masivas lo convirtieron en invitado habitual, en no pocas ocasiones, anfitrión. Un espejo porque la cámara, con su frialdad quirúrgica, no perdona, exige tempo justo, sonrisa a tiempo, réplica amable, y una forma de pararse que diga domino este espacio sin parecer arrogante. Ese saber estar ante el ente se volvió parte sustantiva de su marca. En pantalla, Gualberto afinó un personaje público que no erigía murallas, pero mantenía puertas con bisagras firmes. Sabía bromear, pero ponía coto a la banalidad que diluye el prestigio del cantante. Atendía el juego de los formatos televisivos sin olvidar que su capital real estaba en la música. Ese equilibrio,
ceder lo suficiente al entretenimiento sin perder el eje, exigía inteligencia situacional y un carácter que no se descomponía frente al imprevisto, una cámara que falla, una entrada de orquesta que llega tarde, un entrevistador que tienta hacia el chisme. Como conductor, en emisiones musicales y de variedades, mostró otra competencia rara, la de ceder foco. Presentar a un colega, hilar una anécdota breve que diera contexto, y retirar la voz a tiempo para que el invitado brillara. Esa generosidad calculada fortaleció su imagen de figura mayor del medio, alguien que sabe que el escenario es grande, que hay espacio para otros, y que el prestigio también se alimenta del buen trato profesional. Televisión implicó, además, convivencia con equipos técnicos, productores, guionistas y músicos de estudio con tiempos de producción apretados. Allí su disciplina fue virtud y, a veces, fricción. No aceptaba playback mal hecho ni entradas a destiempo, defendía la dignidad del oficio con la autoridad de quien puede entrar y cantar, pero prefiere hacerlo en condiciones que no traicionen la canción. Ese rasgo, que algunos confundieron con carácter difícil, era, en realidad, estándar de calidad. El público, en casa, reconoció en él una mezcla singular, elegancia de traje, sonrisa cercana, humor sin estridencia y una voz que, incluso a través de bocinas caseras, conservaba su centro. La televisión lo volvió cotidiano, entraba en la sala, sin restarle aura. Ese es un equilibrio que pocos han logrado, pertenecer al rito familiar de prender la tele un sábado y, al mismo tiempo, mantener el respeto que se guarda a quien se escuche en silencio en el teatro. Con el tiempo, la pantalla también comenzó a cambiar y a pedir otro tipo de espectáculo. Gualberto, a diferencia de quienes se desdibujan persiguiendo formatos ajenos, eligió seleccionar sus apariciones. Fue menos ubicuo, pero más significativo. Cada presencia debía aportar algo al archivo, no sumar ruido. Esa decisión, de apariencia conservadora, fue táctica. La escasez bien administrada preserva el valor. Aplausos y rumores, carisma, exigencia y la fábrica de habladurías. Ninguna carrera de largo aliento se libra de la conversación paralela, lo que se dice en pasillos, lo que se escribe en columnas, lo que flota sin firma. En torno a Gualberto circularon, a lo largo de décadas, 3 líneas recurrentes. La primera, la de los romances. Su carisma escénico y su vida social activa alimentaron titulares sobre parejas del medio, historias confirmadas a medias y otras nacidas del entusiasmo de las redacciones. La segunda, la del carácter, perfeccionista estricto para unos, difícil para otros, profesional serio para la mayoría de quienes trabajaron con él. La tercera, la de las rivalidades, la prensa necesitaba contrincantes, él prefería repertorios. Miradas de cerca, esas 3 líneas revelan más del ecosistema que del sujeto. El romance a la intemperie trivializa rápido, Gualberto, en cambio, eligió guardar para sí su intimidad, lo que no anuló los comentarios, pero sí los dejó en el terreno de lo no comprobable. En cuanto al carácter, conviene distinguir firmeza de grosería. Ensayar hasta corregir la síncopa, pedir una media tonalidad abajo para servir al texto o exigir monitoreo funcional no es capricho, es cuidado del resultado. Y respecto de las presuntas rivalidades, casi siempre fueron comparaciones externas para vender portadas o subir rating. Con todo, es cierto que una exigencia alta puede sonar áspera a oídos desacostumbrados. Quien ve el espectáculo como pura espontaneidad tiende a leer la disciplina como tirantez. Pero el espectáculo de calidad es, en gran parte, organización. Los músicos que lo acompañaron suelen contar la anécdota que lo resume, canta y deja cantar. Es decir, cada quien en su sitio, cada plancha de sonido a su volumen, cada silencio respetado. Esa ética, sostenida, explica no solo el prestigio que acumula, sino la longevidad del prestigio. Hubo, por supuesto, episodios de fricción con colegas y productores. Sería ingenuo negarlos. Pero rara vez se tradujeron en ruptura pública. Gualberto prefería resolver en camerino, no en el programa de revista. Ese respeto por los códigos del oficio, lo que se discute en privado, se corrige, lo que se exhibe sin necesidad, se degrada, también lo apartó, a ratos, del circuito de nota fácil. El precio fue menos tendencia, el beneficio, más respeto entre profesionales. Finalmente, los rumores hablan de un hecho central, Gualberto se volvió personaje además de cantante. La sociedad del espectáculo necesita relatos, y él,
aún sin alimentarlos, estuvo ahí para que se le inventaran. Con el tiempo, lo que sobrevivió no fue el enredo, sino la impresión que deja una voz bien colocada cuando dice un verso y el teatro, por un instante, deja de moverse. Años de solidez absoluta, discos, arreglistas, orquestas y giras mayores. La etapa de consolidación de Gualberto Castro como solista no fue un golpe de suerte sino el resultado de una arquitectura artística cuidadosamente levantada. Cada disco que editó en los años 70 y buena parte de los 80 respondió a una pregunta concreta. ¿Cómo vestir una voz formada en armonías de trío sin perder la cercanía del bolero ni la elegancia de la balada orquestada? Para responderla, se rodeó de arreglistas con oído cinematográfico y pulso de salón nocturno, artesanos capaces de escribir para cuerdas sin ahogar al cantante, de balancear metales con sección rítmica y de dejarle al piano un rol de interlocutor, no de simple acompañan. Ahí la dicción del texto. La elección de repertorio fue otro ladrillo de esa solidez. Lejos de perseguir el éxito de moda, Gualberto prefirió canciones con columna vertebral, melodías cantables pero no sencillas, letras que admiten el susurro y también el énfasis, y giros armónicos que, en manos de un arreglista de oficio, permiten segundas lecturas. Por eso podía saltar de un bolero clásico a una balada contemporánea sin que el tránsito sonara forzado. La coherencia estaba en su forma de decir, en esa manera de posarse sobre la palabra clave de cada verso, de dejar aire justo antes del remate, de prolongar una sílaba lo suficiente para que el sentimiento respire sin caer en el exceso. Los estudios de grabación, en esa época dominados por consolas analógicas, fueron su laboratorio. Gualberto entendió pronto que el micrófono no es espejo de escenario, es lupa. Ante esa lupa, afinó recursos de proximidad. Un falsete medido, una nasalidad estratégica, el cierre suave de las consonantes explosivas, y confió en ingenieros que sabían dónde colocar la voz en la mezcla, al frente, sí, pero montada con sutileza sobre cuerdas y percusiones que no compiten, sino sostienen. El resultado fueron registros que envejecen bien porque no se casan con un truco sonoro de época, suenan a canciones, no a demostraciones tecnológicas. En vivo, la solidez se volvió espectáculo de precisión. Programas de set cuidadosamente secuenciados, cambios de tempo que evitaban la meseta emocional, y una orquesta disciplinada por un director musical que leía el gesto de Gualberto como una partitura paralela. Las giras mayores, dentro y fuera de México, lo enfrentaron al reto de hacer casa en recintos ajenos, adaptarse a acústicas caprichosas, negociar ensayos express y, al final, lograr que el público saliera con la sensación de que el cantante había cantado para esa ciudad y no pese a ella. Allí se veía la ventaja de su escuela coral. Su oído, entrenado para escuchar alrededor, le permitía corregir sobre la marcha sin perder el centro. Hubo escenarios que se volvieron ritual, el Teatro Blanquita, la noche larga de El Patio, los auditorios donde la etiqueta pedía traje y el aplauso sonaba más a ceremonia que a alboroto. En todos, Gualberto impuso un estándar, luces sobrias, presentaciones breves, humor sin chabacanería, y un final en que el repertorio se acomodaba como un relato completo. No eran conciertos de efecto, eran recitales pensados como una narración. Esa curaduría, repetida a lo largo de los años, formó un público que sabía a qué iba y que, por lo mismo, regresaba. Y junto a la solidez visible, estaba la invisible, la administración del instrumento. Calentamientos discretos, hidratación, descansos de voz aun cuando la agenda apretaba, y esa humildad física del intérprete experimentado que sabe que la garganta cobra intereses y se le explota. Ese cuidado, menos vistoso que un aplauso, fue el que permitió a Gualberto mantener estabilidad vocal cuando muchos de su generación empezaban a pagar el precio de décadas en carretera. Su longevidad artística no fue casualidad, fue método. Consagración en festivales, temporadas y televisión, el showman sin estridencia. La consagración pública suele bautizarse en un gran momento y anclarse en la repetición del oficio. En 1975, su aparición en el Festival OTI con La Felicidad asentó esa doble marca, la de un intérprete que sabe competir en el formato de la canción televisiva, tiempos estrictos, cámara y misericordia, nervios multiplicados, y la de un cantante que no necesita pirotecnia para adueñarse de sala y lente. Aquella noche, el país vio a un Gualberto en primera persona, seguridad sin arrogancia, fraseo que no corre por antojo, y ese final que deja a la orquesta en el aire exacto para el aplauso. La OTI fue vitrina y aval.
Las temporadas en centros nocturnos de prestigio consolidaron otra faceta, la del anfitrión musical. El showman de Gualberto no era de lentejuela y grito, era de ritmo escénico. Sabía cuándo hablar y cuándo dejar que el silencio hiciera su trabajo, cuándo introducir una canción con anécdota mínima que la cargara de sentido y cuándo dejarla entrar sin anuncio, como quien abre una puerta y se hace a un lado. Esa conducción invisible de la noche, que el público siente pero no siempre identifica, convertía sus funciones en experiencias con memoria. No se salía de un concierto, se salía de la noche de Gualberto. La televisión amplificó esa consagración y añadió otra destreza, el manejo del tiempo audiovisual. Como invitado, aprendió a comprimir personalidad en minutos. Como conductor, a producir atmósferas que favorecieran al colega invitado y, de paso, vistieran de prestigio la emisión. En un medio que perdona poco los tropiezos, su consistencia fue su carta. No pretendía ser comediante, no jugaba a entrevistador inquisitivo, era un anfitrión que se sabía cantor, y que ponía la casa a punto para cantar y dejar cantar. La consagración también trajo la prueba de fuego de la agenda saturada. Festivales internacionales, especiales de televisión, temporadas en capital y giras en ciudades donde la comunidad mexicana y latinoamericana pedía a voces el repertorio romántico. Esa es una prueba que no todos pasan, el exceso de exposición desgasta la novedad, el exceso de trabajo, la voz. Gualberto sorteó ambas con una lógica simple, seleccionar. No todo contrato es oportunidad, no toda pantalla suma. Escoger con criterio le permitió sostener su nombre sin convertirlo en ruido. Y fue en esta etapa donde su figura pública alcanzó su forma final, el caballero del bolero y la balada, el hombre de traje que no envejece por jugar a joven, sino por habitar con dignidad su tiempo. En tiempos de euforia y saturación, esa actitud sobria le ganó un lugar peculiar, el de referente. Cuando la televisión quería el toque clásico, llamaba su agenda. Cuando un festival apostaba por balancear su cartel, lo ponía en el centro. No era nostalgia, era presente con memoria. Años 92 miles, homenajes, mentorías, bohemia y carácter. Con los 90 llegó la transformación del mercado, el CD se impuso, la radio formateó con mayor rigidez, y la televisión comenzó a preferir realities y ritmos de alta rotación. En ese entorno, Gualberto hizo una elección que retrata su carácter, mantenerse fiel al núcleo de su identidad artística. No forzó duetos impostados, no persiguió fusiones que no lo representaran. Prefería un teatro bien vestido que un experimento desorientado. Esa coherencia, lejos de sacarlo del mapa, lo colocó en una categoría escasa, clásico vivo. Los homenajes, inevitables para una carrera larga, se volvieron un género en sí mismo. Pero Gualberto evitó el tono de despedida, no subía a recibir placas como quien se retira, subía a cantar. En esos actos, su voz, menos brillante que en la juventud, pero más consciente del matiz, se volvía pedagógica, enseñaba, sin decirlo, cómo se sostiene una frase sin correr, cómo se respeta el acento natural de la palabra castellana aun cuando el arreglo pida otra cosa, cómo se remata una estrofa sin sobrereaccionar. Era una lección de estilo en tiempo real. La bohemia, pianos de madrugada, guitarras de sobremesa, cafés con micrófono, recuperó, para él, algo esencial, el círculo pequeño donde el canto vuelve a ser conversación. Muchos jóvenes cantores encontraron en esas madrugadas una escuela no oficial, el maestro que corrige con una ceja, que celebra con una sonrisa breve, que pide una más, pero ahora más abajo para que la canción encuentre su centro. Allí, lejos del reflector grande, Gualberto ejerció una mentoría que pocas veces aparece en las biografías, pero que marca carreras. El carácter, por su parte, se afinó en madurez. El perfeccionista de siempre, ahora menos impaciente, era igual de claro, así no, otra vez. Para algunos, seguía siendo severo, para quienes entendían la ética del oficio, era un cuidador de la música. Esa firmeza le evitó concesiones peligrosas. No bajó repertorio a niveles que traicionaran su tesitura por la falsa promesa de sonar actual. No aceleró tempos para levantar a costa de perder la proporción del bolero. El precio fue decir más no que sí, el beneficio, preservar su firma. Y, quizás lo más importante, en estos años se consolidó su relación con un público multigeneracional. Padres que lo habían escuchado en su juventud acudían ahora con hijos adultos que lo habían descubierto en televisión o en discos heredados. Ese fenómeno,
poco común, ancla el legado en la experiencia familiar. La voz de Gualberto dejó de pertenecer a una generación para convertirse en parte de un patrimonio doméstico. Salud, desgaste y la dignidad del retiro paulatino. El cuerpo, sin embargo, tiene su propia agenda. Décadas de giras, desvelos, salas con aire acondicionado implacable y viajes que alteran rutinas terminan presentando factura. En la última etapa, Gualberto enfrentó padecimientos que afectan precisamente a quienes han hecho de la respiración su herramienta mayor, complicaciones respiratorias, episodios de fatiga persistente y el carrusel de consultas médicas que devienen parte del calendario. En entrevistas tardías, con humor amable, admitía que ya no podía comer kilómetros como antes. La lucidez para asumir límites es también sabiduría de oficio. El retiro no fue un portazo, fue un dime. Menos fechas, más selectas, menos traslados, más cercanía. Comenzó a privilegiar salas donde el sonido se respetara, horarios que no maltrataran el descanso y programas que no lo obligaran a exhibiciones inútiles. Esa administración, a ojos poco informados, parecía comodidad, en realidad era medicina preventiva. Un cantante que se conoce sabe que una mala noche no se repara con voluntad, se evita con prudencia. Hubo periodos de hospitalización discretos y recuperaciones que exigieron paciencia. Su círculo cercano, fiel a su estilo de siempre, prefirió el bajo perfil, comunicar lo indispensable, proteger la intimidad, no convertir la salud en espectáculo. Aún así, el rumor, inevitable, circuló, diagnósticos más graves, recaídas, versiones contradictorias. Frente a eso, Gualberto optó por el camino que había elegido toda la vida, callar y trabajar cuando el cuerpo lo permitía, agradecer cuando lo homenajearon, y retirarse a tiempo cuando la jornada estaba cumplida. En escena, durante esa fase, apareció un detalle elocuente, la silla alta. No como rendición, sino como recurso. Muchos grandes han entendido que sentarse no disminuye, cambia el foco. Se canta desde otro lugar, se dosifica, se mira más a los ojos. En esa posición, Gualberto honró su repertorio sin traicionarlo. No forzó agudos para demostrar lo que ya no hacía falta demostrar, buscó el color y la palabra. A esa edad, ese es el triunfo, conservar la música cuando el músculo ya no corre. El público, por su parte, respondió con una mezcla de ternura y respeto. Las ovaciones eran más largas, los silencios más densos. La gente iba no solo a escuchar canciones, sino a acompañar. Ese pacto, público y artista reconociéndose en la verdad del tiempo, es uno de los momentos más nobles que puede vivir un intérprete. Gualberto lo transitó con la compostura de quien se sabe deudor y acreedor a la vez. La muerte, cronología íntima, parte médico, homenajes, rumores póstumos y legado. El 27 de junio de 2019, la noticia recorrió los noticieros y las emisoras con ese tono que solo reservan a los nombres que habitan la memoria colectiva. Había fallecido Gualberto Castro, a los 84 años, en la Ciudad de México. El parte médico habló de complicaciones relacionadas con cáncer y del deterioro progresivo que lo había acompañado en los últimos tiempos. No hubo misterio clínico, la enfermedad había sido tratada con la discreción que caracterizó su vida privada, y el desenlace, aunque doloroso, llegó sin escándalo, con la sobriedad que su familia procuró desde el primer minuto. Las horas previas a su partida, reconstruidas por allegados, hablan de serenidad. En casa y hospital, según periodos, su entorno próximo eligió protegerlo del bullicio que inevitablemente suscita el adiós de una figura pública. Se respetaron sus deseos pequeños, escuchar cierta música, recibir a ciertas personas, agradecer a quienes lo acompañaron en la ruta. Y se evitó convertir ese tramo íntimo en espectáculo. En una época donde la despedida se mide en likes, esa austeridad fue, también, una enseñanza. El anuncio oficial activó inmediatamente los rituales del homenaje. Velación en la capital, guardias de honor de colegas y amigos, y una agenda de reconocimientos en canales y radios que desempolvaron archivos de entrevistas, presentaciones históricas, duetos de aniversario y fragmentos de programas donde su sonrisa y su precisión vocal recordaron por qué el país lo adoptó como parte del paisaje afectivo. En foros y teatros, se organizaron conciertos tributo, no para imitarlo, empresa imposible, sino para agradecerle. Cada quien con su estilo, pero con una consigna: cuidar el repertorio. Junto al homenaje,
como suele ocurrir, llegaron los rumores póstumos. Que si había pasado más solo de lo que se dijo, que si hubo tensiones sobre la administración del legado, que si ciertas amistades se desgastaron en la curva final. Se habló, también, de amores discretos y de distancias viejas que no alcanzaron reconciliación. Probablemente hay algo de cierto, algo de exagerado y mucho de necesidad pública de relato. Lo que sí está claro es que su entorno inmediato cuidó su memoria con el mismo celo con que él cuidó su oficio, sin ventilar lo que no aporta, sin negar lo humano, sin alimentar la curiosidad malsana. El legado, en cambio, es verificable. Discos que se siguen programando, versiones que otros cantan como si siempre hubieran sido suyas, y una manera de pararse a cantar, la del showman sin estridencia, que hoy es, para muchos, modelo de sobriedad eficaz. Su paso por festivales fijó una métrica de cómo competir sin perder identidad, su televisión enseñó cómo estar sin desperdiciar la música, su última etapa mostró cómo retirarse sin dramatismo. En todas, la misma constante, respeto por la canción, por el público y por el escenario. Y por eso su muerte, cuando llegó, no fue un apagón, fue un atardecer. El país se quedó un rato en penumbra, recordando las noches en que su voz ordenó el ánimo de quienes lo escuchaban. Luego, como pasa con los artistas verdaderos, la luz volvió, y con ella la certeza de que la música que se hace con oficio y verdad no conoce epitafio. Se escucha, y al escucharse, se rehace. Gualberto Castro atravesó medio siglo largo de cambios en la industria sin perderse en ellos. Aprendió en coro para cantar en singular, se hizo de televisión sin diluir su concierto, fue exigente sin volver tiranía a su estándar, y cuando el cuerpo le recordó que también es finito, administró la retirada como administró siempre los silencios entre verso y verso, con medida. Dejó discos que dialogan con el presente, memorias de escenarios donde la elegancia no fue disfraz sino actitud, y una comunidad de colegas y oyentes que aprendieron, viéndolo, que el oficio es una forma de ética. Si su muerte como nunca te la contaron hoy se entiende mejor, es porque antes se contó su vida con paciencia, la formación que impone hábitos, la consagración que exige criterio, la madurez que enseña límites, y el adiós que pide pudor. En ese recorrido, la figura que queda no es solo la del cantante querido, sino la del profesional completo. Quien quiera imitarlo deberá, primero, respetar la canción, lo demás viene con el tiempo. Para seguir explorando historias profundas, bien contadas y sin atajos, sobre los grandes de la música mexicana y latinoamericana, sus luces, sus sombras y sus despedidas, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí las biografías se narran como merecen, con contexto, con memoria y con música.